Ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Con respecto a Chile, dentro de las críticas que se le hace a nuestro país está la situación del pueblo mapuche. Nos encontramos con el vocero en Santiago del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Matías Mesa, que aparece por primera vez informado en este reporte. Matías, gracias. Bienvenido a CNN Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, el informe que se viene haciendo desde hace décadas viene incluyendo la situación del pueblo mapuche desde por lo menos el anterior y hasta el 2005 encontré yo que aparecía información. Pero esta vez los mencionan a ustedes como fuente de esta información. ¿Tuvieron relación con la Embajada de Estados Unidos o con el Departamento de Estado para elaborar el informe? Bueno, nosotros en general elaboramos de forma permanente informes que son públicos. Y en particular, en este caso, la Embajada de Estados Unidos nos solicitó información respecto a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y nosotros, por cierto, la facilitamos. Ahora, ¿qué diferencia marca este informe con respecto al año anterior, con respecto a la situación del pueblo mapuche? Bueno, en realidad, a diferencia de otros años, bueno, en este caso no se hace alusión al tema de la ley antiterrorista, sin perjuicio de que este año ya hay atisbos de que esta se podría volver a aplicar en el marco del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y también remarca situaciones que van más allá también de los pueblos indígenas y que los incorporan, como el tema del maltrato y el abuso policial, que ha sido uno de los temas que en el último tiempo ha, digamos, marcado la agenda en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. El informe incluye concretamente el caso de Matías Catrileo. ¿Cuál es la opinión del Departamento de Estado norteamericano con respecto a este caso? Bueno, el informe en general es bastante descriptivo. Se abstiene en general de hacer valoraciones, pero en relación al tema, a la muerte de Matías Catrileo, en el marco de una ocupación de un terreno que reivindicaban las comunidades que reivindican las comunidades del sector como territorio ancestral, describe la situación, la muerte de Matías y además alude a la situación de que de la investigación está en manos de la justicia militar y particularmente del hecho de que la persona, el uniformado que sería responsable de esta situación está en libertad. En este respecto es importante señalar que el Estado de Chile ha sido conminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Palamara, hace años ya atrás, a modificar el Código de Justicia Militar que permite que los tribunales militares se hagan cargo de las investigaciones y de los juicios en torno a vulneraciones de derechos y de crímenes que estén involucrados efectivos militares y estén involucrados también civiles, como es el caso en este caso de la víctima, que es Matías Catrileo, un estudiante universitario que fue muerto en estas circunstancias. Desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta inconcebible que sea la propia institución responsable o cuestionada en un delito de esta envergadura la que sea encargada de resolver, y eso explica también la cierta impunidad que hay hoy día en relación a los delitos que puedan cometer los efectivos de la policía, que fue la situación que pasó con Alex Lemun, muerto el año 2001, que está pasando hoy día con Matías Catrileo y que ha motivado a diferentes instancias a nivel internacional e incluso, como recién decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que se modifique esta jurisdicción tan extensa de los tribunales militares. Si bien tú dices, el informe no opina, el hecho de incluir este caso ya tiene una relevancia dentro de la información que se le entrega al resto del mundo, además de lo que está ocurriendo en Chile. ¿Qué otras cosas destaca el informe con respecto a los derechos del pueblo indígena en nuestro país? Bueno, yo diría hay ciertas imprecisiones, podríamos decir, en el informe, por ejemplo, en relación a los derechos que tendrían, de acuerdo a la ley chilena, los pueblos indígenas para incidir en las decisiones que les conciernan en sus territorios. Eso es una cuestión que está en el plano de lo que debería ser y no de lo que es hoy día en la legislación chilena. Se ha ratificado recientemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce estos derechos, y es de esperar que de aquí a septiembre, que cuando entrará plenamente en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, esa situación se haga carne, se haga realidad, no solo a nivel normativo, sino que a nivel práctico. Porque hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Indígena, tenemos la obligación dirigida hacia las autoridades públicas para escuchar a las comunidades indígenas que puedan estar afectadas por alguna política pública, pero en la práctica eso muchas veces no se da
Y en los casos en que se da, se limita a un simple escuchar la opinión y no a lo que se entiende hoy día como participación en la toma de decisiones y que es lo que el Departamento de Estado hoy día supone que en Chile existe, en circunstancias de que al menos es sumamente discutible que eso sea efectivamente cierto. O sea, desde el punto de vista de ustedes, este informe hay que filtrarlo. No, lo que estamos diciendo nosotros es que hay ciertas imprecisiones en algunos elementos y particularmente este tema, que es un tema que es fundamental. O sea, si en Chile efectivamente las comunidades indígenas tuvieran el derecho a participar en la toma de decisiones que los afecten, seguramente la intensidad del conflicto sería radicalmente reducida, si es que no eliminada. Otros elementos que toca el informe y que también es importante destacar y que son situaciones que afectan a todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad, particularmente la cuestión del abuso policial. Nosotros, en conjunto con otras organizaciones como Amnistía Internacional o CODEPU, hemos elaborado una campaña y un informe respecto a la violencia policial para detener el abuso policial y hemos documentado al menos 4 situaciones que se dieron en el año 2008 que son calificables como tortura. Matías, ahora ustedes que tuvieron una relación con el Departamento de Estado en la elaboración del informe, ¿qué peso tiene este informe? Porque ha sido criticado internacionalmente, fue criticado en Chile, Camilo Escalona criticó a Estados Unidos por esta intromisión en la situación interna de otros países, el gobierno incluso ironizó con respecto a la crítica que se hace a la sobrepoblación de las cárceles en Chile y dijo que por lo menos no teníamos ningún Guantánamo acá. ¿Qué implica el que la causa mapuche sea incorporada en el informe este año, en la manera en que ha sido incorporada? Bueno, más allá de la voz pública, o sea, siempre cuando vamos a encontrar un cuestionamiento desde el punto de vista de los derechos humanos a un Estado, el Estado va a reaccionar de una manera más o menos similar a como ha reaccionado el Estado de Chile, porque es lógico, porque se está produciendo una crítica, un cuestionamiento de una cuestión muy sensible para los gobiernos. Y particularmente para un gobierno con el background histórico que tiene la concertación, que justamente nace esta alianza en oposición a una dictadura cuyo principal problema eran los derechos humanos, la violación constante y permanente de los derechos humanos. Ahora es indudable que este informe remece y en el fondo fortalece la posición de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, en relación a que en Chile hay situaciones irregulares, de que hay violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sobre todo si hoy día consideramos, además de este informe, y además de los informes permanentemente que desde el año, por lo menos del año 2003, han venido evacuándose desde diferentes instancias internacionales tan relevantes como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Derechos del Niño de Naciones Unidas, si además de eso le agregamos el desarrollo que ha tenido la acogida de los derechos de los pueblos indígenas en las instancias internacionales, particularmente la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, en el seno de Naciones Unidas, con la firma del Estado de Chile, y a la luz de aquello, la ratificación del Convenio 169, deberíamos estar avanzando en nuestro país hacia un reconocimiento pleno de estos derechos y con eso descomprimir, ¿cierto?, la situación que afecta hoy día a los pueblos indígenas y particularmente al pueblo mapuche, aunque eso no significa que los pueblos del norte, particularmente el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo nicanantay, el pueblo yaguita, no estén hoy día también en situaciones bien complejas respecto a las posibilidades de subsistencia en relación a la minería particularmente. Bueno, muchas gracias Matías Mesa por venir a explicarnos un poco cuál ha sido la relación entre la organización que tú representas y el Departamento de Estado en la elaboración de este informe y qué es lo que puede implicar también para el futuro de los pueblos originarios en nuestro país. Gracias. Bueno, Carola, muchas gracias a ustedes.